El ingeniero Balán es el ponente el día de hoy. Él es ingeniero en electrónica y comunicaciones por el Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con maestría en planeación y sistemas por la Universidad La Salle. Está registrado como capacitador ante la SEP y a partir de 1998 a la fecha se ha desempeñado como consultor en calidad de la energía y sistemas de puesta a tierra. También es miembro del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, asociado del Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica, conferencista de la International Copper Association, ICA, y perito en energías renovables. Cuenta con diversas publicaciones para la International Copper Association. Ingeniero Balán, buenos días. Adriana, buenos días, muchas gracias. Adelante, por Buenos días favor. a todos. La intención de este webinar es ofrecer información suficiente para que la gente que se dedica a generación, transmisión y distribución de energía eléctrica pudiera tomar las mejores prácticas. Es común, muy común, que para tratar de abatir los costos iniciales de operación, de iniciar la operación de alguno de estos, generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, se utilicen elementos de mucho menor duración. También es muy importante para el usuario final porque puede determinar de alguna forma, quizás un poco aleatoria, la forma en la cual puede perder la continuidad en el servicio de energía eléctrica. Es tan importante la continuidad que a nivel mundial se están generando leyes, normas, reglamentos, estándares para sancionar severamente a aquellas empresas que al perder la continuidad en el suministro de energía eléctrica pueden poner en riesgo la factibilidad de las empresas y también la continuidad en la vida normal de las personas. La primera parte de este webinar se basa justamente en el costo por la falla en el suministro eléctrico. En esta parte podemos observar que hay diferentes formas en las cuales podríamos nosotros no tener energía en el lugar de nuestro trabajo o en nuestra misma vivienda. Uno de ellos son los eventos atmosféricos. En esta época de ciclones, al menos en el continente americano, en la zona norte, nos damos cuenta la gravedad de estos elementos, de estos eventos atmosféricos. Podemos observar inclusive 2 o 3 días en las cuales toda una comunidad, un pueblo, una ciudad pueden perder la energía eléctrica. También la acción humana. Es común observar choques en algunas ciudades, en el interior de las ciudades, donde los postes son derribados por algún accidente. Y otro menos que no nos damos cuenta porque solamente pertenecen a las empresas que generan, distribuyen o transmiten energía eléctrica, es el deterioro de sus elementos o una mala ingeniería o una pobre ingeniería derivada de disminuir los costos. Dice al final de esta diapositiva, restablecer el suministro de energía eléctrica puede durar varios días. Una empresa que se dedica a vender helados puede perder todo su producto cuando se va la energía eléctrica y recupera la energía 2 o 3 horas después. También el uso de elementos no apropiados. Hay diferentes tipos de conductores y diferentes tipos de elementos que podemos utilizar para transmitir la energía eléctrica. Algunos de ellos no son muy buenos para colocarlos en ciertas atmósferas como la atmósfera marina o en aquellos lugares donde hay alta contaminación industrial con ciertos componentes en el medio ambiente. Así como nos afecta a nosotros, también afecta a diferentes elementos. Aquí podemos observar un cable que fue eh, dañado, sulfatado completamente y la intervención para cambiarlo duró 2 días, es decir, aquellas personas que estaban recibiendo la energía por medio de este cableado tuvieron 2 días sin energía eléctrica. Entonces el diseñador debe seleccionar los materiales de acuerdo a la ubicación y al tiempo de vida esperado. Las presas para generar energía eléctrica, las hidroeléctricas, estaban construidas para no menos de 100 años de vida. Actualmente tenemos algunas presas en el país México que tienen 150 años de vida y todavía siguen funcionando con algunos cambios, por supuesto. Si la instalación, si la generación fue
elaborada, construida, diseñada para trabajar solamente 10 años, pues no tiene sentido ponerle elementos que pudieran durar 40 o 50 años. El costo por falla de energía eléctrica. Dice aquí que la falla en el suministro apaga la lámpara de una habitación. Podría no parecer muy importante, pero alguien que la necesitara quizás para en la mañana para vestirse o en la noche, no lo sé, puede hacer fallar equipo médico de sustento de vida de un paciente. Puede impedir la operación de defensa de una nación. Me podrán decir, sí, es posible que tengamos, además de eso, elementos adicionales como plantas generadoras autónomas en nuestro lugar para suministrar energía eléctrica, sí, pero no todos lo tienen y también tiene un costo. Su adquisición, mantenimiento y operación tienen un costo. Dice aquí que mantener los procesos productivos requiere energía continua, sí. En algunas empresas, por ejemplo, madereras, donde se fabrican grandes cantidades de triplayes. En una falla de energía eléctrica, el producto queda solamente en las mesas de trabajo y una vez que regresa la energía eléctrica después de la falla, hay que limpiar. Quizás la falla duró 1 minuto. El proceso de limpieza puede durar 2 o 3 horas. Toda la producción está detenida y además hay pérdida justamente de producción. Entonces, ¿cómo vamos a generar la energía eléctrica? Hoy, al menos en este país, México, tenemos gran cantidad de empresas que están generando en forma fotovoltaica, en forma geólica, un poco en geotermia y algunas otras. Y no es barato, es costoso. Aquí tenemos que en el diario de Yucatán salió un documento, así como en algunos otros lugares del país, que la inversión de un proyecto en particular era 2,000 millones. Este proyecto está detenido por algunas otras cuestiones que no merece definir en este momento, pero es importante saber que la generación de energía eléctrica tiene un costo y alguien lo tiene que pagar justamente en nosotros, los usuarios finales. Por eso necesitamos que las empresas que están generando energía eléctrica utilicen componentes que no se dañen. Con los cambios de temperatura, la mayoría de los sólidos modifica su tamaño físico. Cuando nosotros seleccionamos aquellos elementos que pueden tener un cambio volumétrico mayor, lo que podríamos tener al final de algunos meses o algunos años es una situación como esta, en la cual un interruptor quedó completamente calcinado por las por las pérdidas que pudiera haber en el falso contacto y los microarqueos que existen cuando aumenta el falso contacto. Es necesario que las personas que hacen el diseño y después los constructores sepan que cada uno de los diferentes elementos tiene características diferentes. Lo mejor sería utilizar aquellos que pudieran tener coeficientes de dilatación lo más bajo posible. El precio de los diferentes elementos que podemos utilizar también es diferente. Es común que podamos observar que para tratar de disminuir los costos iniciales o quizás una persona de mantenimiento o de operación cambie un cable, pudiera utilizar conductores de diferentes metales en un mismo sitio. No está permitido por las mayorías de las normas de cualquier país, los estándares de construcción de instalaciones eléctricas. Sin embargo, lo vemos, es común. Los diferentes metales tienen diferente torque para conexión mecánica. Si nosotros tenemos un tablero de distribución, podremos ver en alguna calcomanía o en su documento de operación, existe un torque de apriete. Si ese torque de apriete es para cierto metal, nosotros tenemos que respetarlo. Si es para un metal, tiene para 2 o 3 metales diferentes, también tenemos que respetarlo. El tiempo de mantenimiento para cada uno de ellos es diferente dependiendo también de las variaciones de temperatura y de la delta de temperatura. En esta ciudad donde yo vivo, Ciudad de México, a veces amanecemos en invierno con temperaturas de 5 o 4 grados Celsius
y en la tarde podemos tener 26 o 27. Esos 22 o 23 grados de delta de temperatura favorecen a que las instalaciones se vayan aflojando lentamente, día con día. Y eso sucede los 365 días del año porque las instalaciones están en operación. Debemos de poner los mismos elementos para que en los periodos de mantenimiento sean los mismos para todo. Si ponemos un torque mayor, si aplicamos un torque mayor a un conductor que no lo puede resistir, entonces podríamos dañar el mismo conductor, lo podríamos cercenar. Aquí estamos observando, y lo que estamos viendo ahorita es la generación de energía eléctrica y cuestiones que hemos visto en el campo. Normalmente no salen a la luz pública porque las empresas pues nos lo indican, solamente reparamos, porque yo también formo parte de grupos de mantenimiento, reparamos lo que está mal y no decimos lo que sucedió, ¿verdad? Aquí estamos observando un calentamiento elevado en un conductor. Es necesario seleccionar, de acuerdo a la temperatura de operación, el tipo de conductor. En la imagen del lado derecho observamos un conductor de cierto material que está en contacto con el terreno. Debemos ver si la norma, el estándar, el reglamento que aplica para el país permite este tipo de instalaciones. Finalmente, lo que está tratando de hacer el inversionista es disminuir los costos iniciales de operación. Sin embargo, lo que puede obtener como resultado es incremento en el costo del mantenimiento, incremento en el costo por el cambio de elementos que han sido dañados durante la operación y finalmente, lo que no queremos que suceda, al menos en México o en Estados Unidos, Puerto Rico y otros países, es sanciones económicas. En México, la CENACE, que es el Centro Nacional para la Centro Nacional, hay alguien que después me ayude, CENACE, Centro Nacional de Control de Energía, si es que estoy bien, si es que me acordé bien, ese es el encargado de verificar que las empresas cumplan con la continuidad. Y la Comisión Reguladora de Energía, junto con la CENER y junto con la CENACE, generarán las sanciones suficientes para aquellas empresas que no cumplan, al menos con la continuidad del suministro eléctrico. Podrán inclusive dejarlas afuera. Normalmente en cualquier inversión intentamos tener la misma inversión inicial para obtener el máximo provecho económico. Esto no debe ser en contrario con lo que busca el usuario. Nosotros, los usuarios de energía eléctrica, que necesitamos la energía 365 días al año. Me voy un poquito rápido porque esta información es necesaria leerla. Recordemos que cuando nosotros estamos en una clase, en un webinar o en un seminario, es muy difícil que podamos entender o aprender o tener en mente el 100% de la información que se nos da. A mis alumnos siempre les recomiendo que una vez que se haya terminado la clase, cuando menos la relean otra vez. Con eso aumentamos de 5 o 6% de lo retenido a 10 o 15%. Y si después lo volvemos a releer a la semana, casi tenemos el 45 o 50%, porque es lo que nos interesaba. Otras cosas que dice la persona que está enfrente de la clase normalmente no puede no ser interesante para las personas. Aquí tenemos otro problema, conductores que fueron colocados en áreas salinas, con alguna pequeña daño en el aislamiento, el metal que está en el interior se va a dañar. Y no nos damos cuenta del daño cómo va creciendo, sino hasta que el metal ya no existe por la corriente, por los cambios mismos de temperatura. Entonces, cambiar los conductores a las empresas generadoras o distribuidores de energía eléctrica les cuesta en condiciones económicas bastante. Algunas empresas generadoras de energía están poniendo campos de generación de energía en diferentes partes de este país y en otros lugares, y finalmente los venden a otras empresas. Les informan a esas empresas que pusieron elementos de menor duración
no llamemos de calidad, sino de menor duración, de informar a las empresas que compran esos centros de generación de energía, que el sistema solamente va a durar 10, 15 o 20 años, porque finalmente el costo lo va a pagar el usuario final. Aquí seguimos viendo algunas imágenes en las cuales observamos que posiblemente no fueron colocados en los lugares adecuados. También es muy importante que aquellos tableros o centros de distribución que nosotros pudiésemos utilizar, no nada más en los centros de generación de energía, sino en nuestros mismos centros de trabajo, correspondan para el lugar en el cual lo vamos a comprar. Es posible que compremos un equipo de cierta máquina, de cierta marca, perdón, y lo coloquemos en zona costera, donde la salinidad ambiental es elevada. O en las montañas, donde los cambios de temperatura pueden ser menores, pero siempre son bajos. O en lugares donde hay altísima precipitación pluvial, donde la humedad en el ambiente pudiera ser elevado. O en zonas desérticas donde la humedad es muy baja. Debemos preguntarle al suministrador del equipo si el equipo que deseamos adquirir e instalar en cierto lugar funcionará sin los problemas que podemos observar en estas dos imágenes. Nosotros normalmente no lo preguntamos, compramos lo que vemos en los catálogos, en los folletos y lo instalamos. Si funciona durante un periodo de tiempo, pudiera ser menor al que pudiéramos haber estimado. En la transmisión de la energía y para el caso de este webinar, solamente vamos a ver un tema que es el conductor de bajada de los hilos de guarda. El hilo de guarda pretende proteger a los conductores de energía para impactos de rayo, para descargas atmosféricas. Sin embargo, la protección no es 100%. Pero cuando un rayo impacta, una descarga atmosférica impacta sobre un conductor del hilo de guarda, sobre un hilo de guarda, debemos de tener un conductor o un elemento que envíe la energía del rayo hacia el terreno, para que no vaya a haber un brinco, hablando en términos coloquiales, para que no vaya a haber un brinco hacia otro elemento que pudiera causar finalmente un daño. Cuando alguien diseña el conductor de bajada, puede pensar en utilizar la estructura de la torre. Puede empezar en utilizar un conductor. En el diseño, dice aquí, se determinan las trayectorias que se puede utilizar. Cuando se utiliza la estructura de la torre, nosotros creemos que por ser una estructura bastante grande en tamaño físico, podría conducir la corriente de rayo hacia el terreno con suma facilidad, pero eso no es así. Los elementos de la torre, de alguna forma u otra, están protegidas contra corrosión, ya sea que estén niqueladas, que estén pintadas. Entonces, la conexión mecánica puede ser muy buena y fuerte, pero la conexión eléctrica a veces ni siquiera existe. Luego, entonces, cuando tenemos una estructura de torre por donde pretendemos que baje la corriente de rayo, la de la descarga atmosférica, es posible que no tenga la capacidad suficiente por los diferentes elementos de conexión mecánica que no son eléctricos. Cuando utilizamos un conductor de bajada de acero, como ese es el cable de esta torre de transmisión, observamos que el cable es del número 4 AWG, que tiene un área de 21.2 milímetros cuadrados. Si la comparáramos con un conductor de cobre, es como si estuviéramos utilizando un cable del número 12, dependiendo de la altura de la torre. Ese cable del número 12 o es el cable del número 4 de acero, no tiene la capacidad suficiente para conducir en forma rápida la energía del rayo. Luego entonces, después de un tiempo, cuando haya recibido quizás una descarga atmosférica, el conductor ya está dañado. En la segunda o tercera descarga atmosférica que pudiera recibir
el hilo de guardia y tratar de bajarlo hacia el terreno, el cable se va a trozar o no va a existir. La energía de rayo va a tratar de buscar un camino. Ese camino puede ser la misma torre, generando elevadas temperaturas en los puntos de unión mecánico, que posiblemente vayan a disminuir la capacidad física de la torre, o puede brincar la energía de la descarga atmosférica hacia los cables de energía eléctrica. ¿Por qué utilizamos los conductores de acero o los conductores de acero recubiertos, de acero recubiertos de cobre? Para evitar el hurto de los cables de cobre. Los cables de cobre tienen en el mercado secundario un precio elevado de adquisición. Hay personas que lo hurtan para obtener un dinero. Entonces, eso pone en riesgo a nuestras torres de transmisión. ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, si ponemos conductores de acero, que sean al menos 6 veces mayor en diámetro que el de cobre. No se lo van a robar. Es muy difícil que se lo roben. Y sí tendré la capacidad de conducción eléctrica. O podemos proteger al cable para que no se lo roben si es de cobre. Entonces, las medidas para tratar de evitar los daños a la torre y los impactos de rayo en los conductores de energía sí existen, que podrían ser conductor de acero con un diámetro apropiado, conductor de cobre, protegido contra hurto. El cable de aluminio no lo podemos utilizar porque entra en contacto con el terreno y se deteriora rápidamente. Rápidamente estamos hablando de menos de un año, quizás 6, 7 meses, dependiendo de las características del terreno y del medio ambiente. Aquí estamos observando una imagen en la cual en algún lugar alguien decidió colocar en el sistema de bajada de pararrayos un cable de aluminio recubierto de cobre. A pesar de que no está permitido por la norma, al menos en Estados Unidos, México y otros países, Colombia, Puerto Rico, Costa Rica, no está permitido, alguien quizás por tratar de disminuir los costos lo coloque. El resultado es no lo podemos evitar. Hay una interacción entre dos metales, que es aluminio y cobre, en la mera puntita donde se hizo el corte. Ahí hay una interacción y finalmente va a haber un deterioro del conductor. Debemos intentar en nuestros proyectos, en nuestra construcción, en nuestro mantenimiento, no utilizar elementos que pudieran dañar a nuestro sistema eléctrico, ya sea de transmisión o de distribución de energía. En este diapositivo lo único que estamos intentando indicar es que podemos utilizar diferentes elementos, nada más que deberán ser de calibres diferentes porque la conductividad de ellos también es diferente. Los conductores de acero enterrados pueden sufrir, si sufren un pequeño daño en el cobre, lo que sucede es que inicia un deterioro gradual en el conductor, en la parte del acero. Y lo grave es que si nosotros realizamos algún tipo de prueba para verificar la continuidad del conductor que está formado por acero y cobre, no podemos observar el deterioro. Las pruebas no son pruebas destructivas, no podemos inyectar corrientes muy elevadas a esos conductores. Luego entonces, en el momento en que haya una descarga atmosférica, el conductor que solamente quedó con la parte del cobre, el cobre no es capaz de soportar esas corrientes, ya sean corrientes de falla, corrientes de descarga atmosférica. Entonces, poner un conductor de un tipo, poner un conductor de otro, nos va a determinar el tiempo del mantenimiento, la periodicidad del mantenimiento. Ningún conductor lo vamos a conectar para pensar que va a durar 1000 años, aunque hemos encontrado, bueno, se han encontrado algunos elementos de cobre en las pirámides antiguas de Egipto, de 3000 años o 4000 años, lo que tengan las pirámides,
No quiere decir que nuestra instalación pudieran durar ese año y además si duraran, si pudieran ser útiles después de un tiempo. Aquí podemos observar en la fotografía una torre que colapsó y el peritaje indicó que había colapsado por peso excesivo en el cableado. Eso se da cuando el agua del ambiente se congela en el conductor. Lo que no indicaba el peritaje es que en diversos eventos de descarga atmosférica sobre el hilo de guarda y la corriente de rayo, la energía de rayo sea transportada por la torre se va debilitando y después de un tiempo, algunos de esos elementos que se debilitó, que no fueron todos, y había que revisar los cientos de conexiones, es decir, los cientos de tornillos que tiene la torre. Si alguno de ellos se debilitó, lo que podemos obtener nosotros como resultado es la caída de una torre. Y con eso se pierde la continuidad en el suministro eléctrico y la empresa puede ser sancionada. Vamos a ver los montos de sanción en diapositivas siguientes. Aquí nada más nos está indicando cuánto puede costar la construcción de una línea, ya sea aérea o subterránea, y tratar de disminuir el costo de la protección en el conductor podría poner en riesgo esa inversión que se está haciendo. Hay que hacer un análisis para determinar si el ahorro de energía, de dinero, al colocar un elemento que pudiera ser de menores características de funcionamiento de operación, ese ahorro, ¿cuándo se va a perder cuando tengamos una falla en la torre, una caída de torre, un conductor que no funciona o un impacto de rayo que se brinca a los conductores de energía? Dice aquí, en caso de pérdida en la conexión de suministro, las empresas de generación, transmisión o distribución son sancionadas de acuerdo a lo que establece la ley de la industria eléctrica. En este caso es una ley para México, pero seguramente en otros países también existen unas sanciones similares. Aunque nosotros tenemos una reforma energética que está incluyendo esto que antes no existía, en otros países sí existe. Existe en el estado de California, en Estados Unidos, en el estado de Texas, existe en países como España, Italia y Francia. Son sanciones por no suministrar la energía eléctrica que las empresas generadoras o de transmisión o de distribución quedaron en suministrar a la población. Distribución de energía eléctrica. Una vez que la energía ya ha sido generada, ya ha sido transmitida hacia las grandes urbes, normalmente se distribuye a los usuarios finales. Esa distribución debe ser en capacidad de conducción eléctrica suficiente para evitar las variaciones de tensión, en capacidad suficiente en potencia para que no haya variaciones de tensión al irse conectando los diferentes usuarios. Un transformador para vivienda podría alimentar 30 o 40 viviendas diferentes. Una subestación podría alimentar todo un centro de producción. Si ese centro de producción deja de trabajar y pudiera tener 3 o 4 mil empleados, 3 o 4 mil empleados van a estar sentados esperando a que haya un retorno de la energía eléctrica, que la continuidad del suministro eléctrico se dé. Aquí tenemos una fotografía de la Ciudad de México, en la cual estamos observando que hay un conductor de la bajada del puesta a tierra de un transformador de cierto metal, aluminio. Tenemos un conector mecánico de fierro, de acero, y tenemos una varilla para puesta a tierra de cobre con acero. Es de acero con recubrimiento de cobre para protección. 1. No está permitido en la norma tener 3 metales diferentes en estas condiciones. 2. En el momento en que haya una caída, una falla de aislamiento en el transformador o en el usuario o una descarga atmosférica,
el conductor de aluminio seguramente se va a fundir y va a dejar desprotegidas a otras instalaciones, pero no nada más eso, también a las personas. Cuando por el uso no apropiado de esos metales haya un daño a la instalación eléctrica, uno, ¿quién va a pagar esos daños? Dos, ¿de dónde se van a obtener los recursos para decenas de miles de instalaciones que existen en la ciudad si todas ellas fueron construidas con eso? Tres, ¿cuánto es el periodo de mantenimiento? ¿En qué parte de la instalación de la ciudad están instaladas? ¿A qué altura del suelo fue realizada esta conexión? Porque algunas, como lo hemos visto, están enterradas, es decir, el conductor y el conector mecánico están enterradas. ¿Y en cuánto tiempo van a recuperar los usuarios la energía eléctrica? Es decir, en cuánto tiempo la empresa distribuidora de energía va a suministrar nuevamente el fluido eléctrico. Hay sanciones, las vamos a ver. Aquí tenemos alguna otra peor todavía, una imagen en la cual se puede apreciar, créanme lo que así es, por favor, un par de cables de aluminio que van por el piso a nivel de la calle, entrado en un registro extinto de suministro de energía eléctrica. ¿Cuánto tiempo va a durar los dos cables de aluminio por el piso en contacto con el concreto armado, en contacto con el terreno, en contacto con el acero de la tapa del registro eléctrico? ¿Quién está haciendo esas instalaciones? ¿Cuánto va a durar antes de que se trocen los cables por la corrosión? ¿De dónde vamos a obtener los recursos si nosotros somos la empresa de distribución para todos los millones de viviendas que pudiera haber? Porque si lo estoy viendo en esta imagen, es posible que esté en todas las demás, ¿no? Si este es para una vivienda, yo me podría preguntar, ¿es igual para un comercio, para una fábrica, para un centro de salud, para un centro escolar, para una escuela, para una iglesia, para lo que sea? Así nos están suministrando la energía. ¿Vamos a permitir que esto siga sucediendo o vamos a hacer normas, leyes y reglamentos que obliguen a las empresas de distribución de energía a hacer las cosas prácticamente bien? ¿Cómo lo vamos a lograr? Con sanciones que vamos a ver en un minuto más. Finalmente, para distribuyendo la energía, ¿cuánto cuesta el servicio de corregir la falla? El costo económico, el costo de los materiales y de encontrarlos cuando se requiera. No todos los elementos que se utilizan en la distribución, transmisión o generación de energía eléctrica los podemos encontrar en la tiendita de la esquina. Es posible que tarden 2, 3 meses en que se puedan obtener, que vengan de otro país. Los recursos humanos que necesitamos, los recursos administrativos, las instalaciones, las computadoras para llevar a cabo todos los elementos que puedan dar continuidad al suministro de energía eléctrica. ¿Qué es lo que estamos tratando de obtener? Continuidad en el suministro de energía eléctrica, no cortes de energía. Alguien lo tiene que supervisar, alguien tiene que verificar y alguien tiene que inspeccionar. En el caso de México, el reglamento de la ley de la industria eléctrica y la ley de la industria eléctrica establecen cuáles son las características que deberán tener aquellos que generen, transmitan y distribuyan energía eléctrica hacia el usuario final. Esta es una ley aplicable a México, pero seguramente en otros países también funciona de una manera similar. Dice que el artículo primero que la finalidad es promover el desarrollo sustentable de la industria y garantizar su operación continua. En el artículo 2 dice que la industria eléctrica comprende las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica. Y en el artículo 3 es la continuidad en el suministro de energía eléctrica. Es decir, si estamos dando oportunidad de que empresas varias generen, transmiten y distribuyen la energía eléctrica, también tenemos que observar, y en el artículo 3 inicialmente lo dice, que la continuidad en el servicio de energía eléctrica es preponderante.
y es preponderante para el país, no para un grupo de personas nada más. También nos dice que debe haber una libre competencia, lo entendemos, pero que lo que también entendemos es que la competencia, por la competencia comercial, puede haber empresas que pudiesen estar colocando elementos en sus sistemas eléctricos de mejor duración, de menor longevidad, de menores características, aquellas que pudieran tener que pretendiéramos tener un suministro continuo, sin cortes de energía eléctrica. Dice también en el artículo 6, todo lo dicen los primeros artículos, y lo dice también, esta ley es muy parecida a la que existe en otros países. Es decir, si nosotros trabajamos en otro país o si nos vamos a otro país a trabajar, vamos a encontrar que las leyes, aunque no se llamen igual, sí funcionan casi igual. El objetivo es garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad y continuidad en el sistema eléctrico nacional. Y nos vamos a las sanciones. Las sanciones por no cumplir a criterio, esto es muy grave, pero a criterio de unidades como la SENACE, de unidades como la CRE, es multa de 2 a 10%, dice aquí, con multa de 2 a 10% de los ingresos brutos. Es decir, no tomamos los gastos de los empleados, no tomamos el gasto de operación, no tomamos los costos de operación, los costos de la mano de obra de los empleados, nada. Si una empresa tuvo un ingreso de 100 unidades monetarias, va a tener que pagar, de acuerdo a los criterios, hasta el 10%. Es decir, las empresas con esas sanciones económicas que se le pudieran estar poniendo derivado de la falla en el suministro de energía eléctrica, deberían tener completa conciencia y responsabilidad de que la energía que están entregando debe ser continua. Luego entonces, las multas que van a que se van a hacer acreedores aquellas empresas que no cumplen justamente con lo que están ofreciendo al Estado mexicano, podrían ponerlos fuera de operación, es decir, podrían llevarlos a la bancarrota. ¿Cuál es la conclusión de esto? 1. Los usuarios de la energía, nosotros deberíamos ser ciertos de que la energía que se nos está suministrando a los centros de trabajo o a nuestras viviendas es continua y de calidad de acuerdo a los códigos que existen. Y 2, cuando eso no se cumple, y el caso de que no se cumplió, es derivado de una omisión, de un mal cálculo, de un mal mantenimiento, de una mala ingeniería de las empresas que se encargan de suministrar la energía eléctrica, ellos serán sancionados en beneficio no del Estado, en beneficio justamente de nosotros los usuarios. Entonces lo que intentamos hacer es utilizar elementos que tengan de la duración y las características suficientes para que la generación, aunque se repita mucho, la generación, la transmisión y la distribución de energía eléctrica sea 1, confiable, sea 2, continua. Estamos intentando que estos webinarios tengan un poquito menor de tiempo de duración, porque hemos observado que aunque hay después muchas bajadas de este documento y son leídos, inclusive son utilizados en diversos escuelas o centros de enseñanza, son un poquito largos. En el futuro vamos a intentar que solamente duren 30 minutos y que sean algo así como una receta de cocina que los interesados pudieran tomar y aplicar en su campo de profesional. Adriana. Gracias, ingeniero. Si nos muestra, por favor, su siguiente diapositiva con sus datos de contacto. Aquí están.
Si tienen alguna duda o quieren mayor información, pueden contactar al ingeniero en ese correo electrónico que es evalan@procobre.mx o bien visitar la página de Procobre que es www.procobre.org. Vamos a iniciar con la sesión de preguntas y respuestas, si me permite, ingeniero. Claro, Actualmente ya tengo un par de preguntas que nos está mandando el ingeniero Rubén Joaquín Cetina. Él nos dice, la gestión del mantenimiento es de suma importancia, perdón, para la confiabilidad operativa en la continuidad del servicio. ¿Existen normas técnicas específicas que muestren metodologías para evaluar los impactos debido a los eventos de falla en el suministro de la energía eléctrica en México? Si las hay, ¿podría mencionar algunas? no, en México todavía no existe. En la Comisión Reguladora de Energía estamos hoy en día haciendo una norma que va a ser oficial, que va a llamar Generación, Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica. No pretendemos que quede terminado en este año, pero ahí pretendemos colocar un procedimiento de mantenimiento justamente en beneficio del usuario final. La respuesta es no la tenemos. Muchas gracias. Nos pregunta también si compartiremos el video de la presentación. Sí, en unos días les haremos llegar, como regularmente lo hacemos, los enlaces para que puedan descargar esta información. Tengo otra pregunta. Dice, ¿cuál es el objetivo de asegurar la continuidad en el servicio eléctrico? Es para seguridad del usuario final. Si yo tuviera en un hospital que pudieran no tener un grupo electrógeno, es decir, una planta de suministro de energía eléctrica en el lugar y hay una falla de energía eléctrica, hay pacientes que pudieran morir porque tienen sistemas de soporte de vida. En un centro de trabajo, si se va la energía eléctrica, todos los operadores, todos los obreros quedarían sin trabajo. Entonces, el objetivo de la continuidad es mantener al país en producción y en su vida normal. Bueno, ¿Me escucha ahí? Adriana, no sé si me escuchas. Ingeniero, yo sí lo escucho. ¿Usted nos escucha? Tengo un problema de audio con el Sí, ahí ingeniero. estoy. ¿Nos escucha ahí? Perfecto. Le decía la Bueno, pregunta, ingeniero. Ingeniero, ¿nos escucha? Ingeniero, creo que perdimos la conexión del ingeniero Balán. Tengo una pregunta más solamente. En caso de que no logremos que el ingeniero se enlace nuevamente, se les hará llegar en la información que enviamos regularmente al terminar estas sesiones. Vamos a dar un momentito. Ingeniero. Bueno, creo que no lo tenemos. Les agradezco a todos su asistencia. Afortunadamente ya habíamos terminado el tema, pero bueno, las preguntas que vayan llegando igual las integraremos a la presentación que se les hará llegar. Que tengan todos muy buen día y gracias por su asistencia.